Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. El libro de los Hechos, cuando lo empezamos a estudiar detenidamente, nos damos cuenta de que Dios nos está mostrando un manual, una manera de cómo conducirnos y someternos bajo la guianza del Espíritu Santo. Lo que guiaba a la iglesia del principio era el Espíritu Santo. Y ese Espíritu venía sobre cada uno y los instruía, les alertaba, los capacitaba y los establecía para la obra que la iglesia tenía. Definitivamente déjeme decirle que en ese tiempo era mucho más difícil de lo que ahora sucede. Hoy es mucho más fácil predicar el evangelio que lo que era en el tiempo de la iglesia primitiva. La oposición era muy grande. Los judíos se levantaban en contra de aquellos que predicaban a Jesucristo. Los griegos también no podían resistir esa predicación y por supuesto atacaban a los ministros de Dios, aún en contra de su propia vida. Si nos vamos nosotros al capítulo 13 del libro de los Hechos, nos vamos a encontrar ahí que ahí hay un recién convertido, se llama Saulo de Tarso. Usted conoce que Saulo de Tarso está siendo entrenado ahora en ayuno y en oración. Su amigo Bernabé, que ha sido un hijo de consolación, este hombre ha sido un apoyo maravilloso, un hombre que le ha fortalecido en el caminar de Saulo de Tarso. Y él empieza a predicar el evangelio y por supuesto empieza a enfrentar situaciones muy difíciles. Aún se enfrenta con demonios. Se acuerda que se encontró con Elimas, un mago que tenía el cónsul Sergio Pablo, pero con el poder de Dios le habló con autoridad, lo fijó a los ojos y lo dejó ciego. Este recién convertido Saulo está lleno del Espíritu Santo, pero también es un hombre atrevido, es un hombre que no se queda ahí agachando la cabeza ni mirando hacia abajo. Ahora él sabe en quién ha creído y ese poder que está como una bomba dentro de su corazón, como un fuego que arde, él empieza a vivir esta vida. Así es que cuando una vez que dejó a este Sergio Pablo, este procónsul, él se había convertido al Señor, dice la Escritura que zarparon a Pafos y Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos habían llevado a Juan Marcos con ellos, pero finalmente se apartó de ellos. Ahora, este hombre llega a esta ciudad de Antioquía, de Pisidia, y ahí se reúne en el día de reposo como no usualmente lo hacen los judíos. Pero ocurre algo. El líder que está en esta reunión, él los llama y les dice: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Yo quiero que usted, por favor, tome toda su atención a lo que voy a compartir aquí. Aquí vemos un recién convertido, Saulo de Tarso, que tiene una tremenda transformación, un testimonio de poder. Dios se le ha revelado, el fuego de Dios está sobre él, pero eso no es suficiente. Él necesita conocer la palabra, y esa palabra que de alguna manera había aprendido a los pies de Gamaliel, ahora esa palabra era un rema en su vida. Ahora tenía algo que decir. No solamente era algo emocional, como muchos cristianos al día de hoy, no solo era algo ocasional, no era un conocimiento así esporádico que tenía. Ahora el rema de Dios estaba sobre su vida. La palabra estaba operando en su vida. De nada sirve un recién convertido si no conoce la palabra. Fácilmente es engañado, quedaría como un niño espiritual. Y esa es la realidad de lo que hoy en muchas personas vemos. Sencillamente usted lo puede descubrir cuando aparecen en su puerta los testigos de Jehová y de repente tocan la puerta. ¿Y qué ocurre? No sabe el cristiano cómo defenderse. Le cuesta mucho encontrar los versículos bíblicos. Y estos testigos de Jehová, que son mal llamados de esa manera, pero tienen mentiras, tienen una Biblia totalmente que ellos la han hecho, pero no tienen la verdad del evangelio, y cuando llegan y crean sus versículos bíblicos entresacados de contexto, entonces confrontan a la realidad con el cristiano, y el cristiano no tiene la autoridad, el poder de la palabra, carece de eso. Y no estoy hablando de cristianos recién convertidos, en la gran mayoría de veces son años de cristianismo que tienen, pero es un cristianismo eventual, ocasional, esporádico, que solamente van los días domingo.
Es que carecen de la rema de Dios, carecen de la palabra, de la revelación de la palabra en sus corazones. Si usted nota, Pablo está llegando ahí delante de ellos a la misma sinagoga de los judíos en Antioquía de Pisidia, pero él está ahí sentado con Bernabé y con muchos de los discípulos, pero él, cuando le dan la oportunidad de hablar, él describe el rema de Dios, describe todo el historial de la palabra y dice claramente que varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y él les está diciendo, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Él tiene un rema de Dios que ellos desconocen. Y esa palabra provocó algo en el corazón de los que estaban oyendo en esa sinagoga. Y al final dice él, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Y dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, es en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Él les está dando una explicación amplia de lo que es el Antiguo Testamento y su verdadero cumplimiento espiritual en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra impactó totalmente sus corazones. Tenía sin aliento a todo ese auditorio. Ellos llegaron ahí para una actividad religiosa simplemente, pero había un hombre, un recién convertido, lleno del Espíritu, pero lleno de la palabra, tenía la palabra, y esa palabra es lo que impactó el corazón de estos hombres. Por eso es que cuando él termina de hablar, dice el versículo 43 del capítulo 13, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quien hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ahora vemos un hombre que no solamente milita en el cristianismo, ahora es un hombre lleno de esa palabra. Y es, hermano mío, la importancia que debe tener una iglesia que quiere y anhela el avivamiento. Es el conocimiento de la verdad revelada. Por favor, piensen en esto. Todas las iglesias son iguales. Tienen edificios, tienen sillas, tienen micrófonos. Hasta que el hombre se para en el púlpito. ¿Qué es lo que predica? Si es una tira cómica, si es risa, si es aplauso lo que está sucediendo en el auditorio, o simplemente se han quedado sin aliento a causa de un hombre que está revestido de autoridad y del Espíritu Santo, de poder, de unción. Y cuando ese hombre predica, esa palabra es una espada que está cortando la carne. Esa palabra que sale de ese corazón que está hirviendo por Dios, que está ardiendo por el Señor. Entonces, cuando ese hombre predica, no es aire lo que sale de su boca, no son chistes lo que sale de su boca, es el poder de la palabra revelada, el rema de Dios, y toca el corazón de aquellos. Y por eso en el momento aquellos hombres sintieron tal compungimiento. Esto es lo que debe ser un discípulo genuino. Un discípulo sin la palabra, dígame qué es. Un discípulo sin la pasión de la oración, ¿qué queda? Absolutamente nada. Sin oración, sin la palabra revelada, ningún discípulo puede tener esa autoridad. Y la gran mayoría de cristianos ahora son cristianos endebles, débiles, que a las primeras cosas en las cuales se enfrentan con dificultad, ellos salen huyendo. Pero la iglesia de Jesucristo es una iglesia que camina en el poder de esa palabra, en una palabra que es revelada, en una palabra que es manifestada en su vida. Por eso, hermanos amados, es importante el escudriñar la Escritura, meternos allá, no solo en la superficie. Hay que ir hasta adentro, traer esas pepitas de oro a nuestro corazón para que esas pepitas guarden en nuestra vida esa fe y la confianza en esa bendita y santa palabra. Un avivamiento no puede ser emocional, eso pasa, eso es temporal, pero el avivamiento que es basado en la palabra revelada, en la palabra que Dios nos manifiesta para este día, entonces es un avivamiento que va a perdurar. Le insto, le exhorto a que usted vaya a esta palabra, a la bendita palabra de Dios, y escudriñe la Escritura con un corazón enseñable. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida.
le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.